Muy buena tarde, vamos a iniciar. Estamos ya grabando nuestra sesión del día de hoy. Hablar de las personas privadas de su libertad, ello conlleva que tengan derechos fundamentales y estos se encuentran en nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, ya que manifiesta que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta propia Constitución establezca. Para ello tenemos nosotros el análisis de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En su artículo, vamos a analizar el artículo 9, el artículo 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la propia ley. En esta Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece en su artículo 9 que derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando no se hubieran restringido por resolución o sentencia o su ejercicio fuere incompatible con el objeto de estos. ¿Qué es lo que significa esta situación? Permítanme un segundo. Muy bien, aquí está. Todas y cada una de las personas, por estar en el territorio nacional mexicano, ya sea en pleno derecho de su libertad o asimismo que estén privadas de su propia libertad, no por ello se les van a restringir sus derechos, mismos que se encuentran consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo también como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Gracias. Hay sentencias en las cuales hacia personas privadas de su libertad se les restringen ciertos derechos. Estos derechos, en algunas ocasiones son políticos. Asimismo, también hay restricción de derechos en cuanto a patria potestad, tutela, guardia y custodia sobre menores cuando se determine que ha existido violencia sobre estos mismos. Solamente si la propia sentencia establece que hay una restricción de derechos en específico, pero no se podrá restringir un derecho a la salud contemplado en el artículo cuarto párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo que estamos ahorita analizando, el artículo 9 de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, en su fracción segunda, ¿qué es lo que determina? Que dentro de sus derechos está recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo, en lo que por lo menos unidades médicas que brinden asistencia de primer nivel en términos de la Ley General de Salud
en el centro penitenciario y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de la reclusión o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que la propia ley establezca. Verificando lo que estamos analizando ahorita de este artículo 9 en su fracción segunda de la Ley de Ejecución Penal, toda persona que se encuentra recluida y privada de su libertad y que para ello tenga la necesidad de la atención médica, se le brindará la misma, ya sea en el centro penitenciario o asimismo también fuera de este, tomando todas y cada una de las medidas provenientes en cuestión a su salud, independientemente el delito que haya cometido. Nosotros como personas, como ciudadanos, ustedes como enfermeros, como enfermeras y los abogados y la sociedad en general, no tenemos nosotros la amplitud de derechos para juzgar, para determinar, para etiquetar a este tipo de situaciones en las cuales las personas hayan cometido algún ilícito, ellas ya están compurgando una pena en un centro de reclusión. Entonces, por lo tanto, ellos gozan de los derechos fundamentales otorgadas en la Constitución, y ahorita vamos a ver más adelante en cuántos tratados internacionales existen en la cuestión de la protección de los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Asimismo, también tenemos el artículo 74 de esta ley que estamos comentando. Dice el derecho a la salud. La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Todas las personas que se encuentran privadas de su libertad, no sé si alguien de ustedes ha estado haciendo su servicio o haya trabajado en un centro de reclusión. Lo que manifiesta la ley y los propios tratados internacionales va en tres rubros y en tres medios. El primero es proteger, el segundo promover y el tercero restaurar la propia salud dentro de los propios derechos fundamentales que enmarca la propia Constitución. No podemos nosotros decir es que como cometió un delito, pues él no tiene derecho a que se le brinde una salud pronta y expedita, ya que como persona, él desde adentro del propio reclusorio puede y tiene los derechos fundamentales de interponer quejas ante la CONAMED, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso interponer denuncias penales como cualquier otro ciudadano. Estos derechos se encuentran establecidos en la propia Constitución, en su artículo primero constitucional. Liz, ¿me prestas tu audio, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo qué derechos, compañera? Cuando yo trabajo para un centro penitenciario y en ocasiones los mismos pacientes nos agreden, nos tratan de intimidar y cuando nosotros sabemos el manejo del paciente y somos agredidos y en ocasiones sí, efectivamente ellos llaman a derechos humanos, ellos interponen demandas y pues nos va peor a nosotros, ¿no?
O sea, entonces, ¿dónde quedan nuestros derechos como personal de la salud y cómo nos podemos defender? Porque sí, realmente ellos son totalmente defendidos. Uno no los puede ni agredir ni mirar feo. Yo tuve ahora en tiempos de COVID una situación con un paciente porque ella, y me levantó un escrito porque ella decía que yo la agredí aventándole la mascarilla de oxígeno y quitando, cuando eso jamás fue cierto, cuando yo ni siquiera me acerqué, como dice la paciente. Entonces sí es un tema muy, muy largo y que entramos todos en conflicto porque ellos así, sí, sin tentarse el corazón, digo, nosotros trabajamos, bueno, yo en lo personal trabajo con pacientes de estos y nos agreden, nos intimidan y es peor para nosotros, o sea, no, ni siquiera no nos podemos defender porque ya llegó Derechos Humanos, porque ya hicieron una demanda ante la CONAMED, entonces llegan a revisarnos, a decirnos que no, que nosotros los agredimos, entonces digo, ay, ¿quién nos defiende? Todos los derechos son para ellos. ¿Has leído tu constitución política, compañera? Más o menos, Más o menos, ¿qué tan más o qué tan menos? no menos, licenciado. Entonces ahí están tus derechos, así de práctico. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no, Ujú. los ciudadanos en general, no hablo del gremio de la propia enfermería, este, no leemos y dejamos como que a un ladito las leyes, creemos que las leyes son para los abogados y creemos que esa situación legal en donde están enmarcados todos tus derechos fundamentales, porque todos los seres humanos pues tenemos derechos. Entonces, realizas tus notas de enfermería, Liz, Sí, claro. anotas los eventos que suceden Sí, y tú también como personal de enfermería, ¿tú a qué tienes derecho? bueno, ahí en la institución para la que trabajo, y que es un penal, a al respeto, Al respeto, exactamente. ¿A qué más? a poder expresar libremente. Así es que está en la Constitución Política, artículo sexto, ¿verdad? De nuestra Carta Ujú. Magna. Así es, a recibir un Un trato trato, digno. ¿no? Así es. Así y eso está en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ¿sabe qué pasa, Lick? Que hemos, bueno, todo el personal, muchas ocasiones en esta situación, incluso los mismos pacientes, llamémoslos así, pacientes saben y que en cualquier momento, incluso a médicos, personal de la salud, trabajo social, todos en general, somos agredidos de esa forma de, no, no me atiendes bien, no, no les parece de verdad, no les parece algo y voy a levantar un acta. Quiero Sí, derechos que la humanos aquí. levante, perfecto, que la levante y que llegue derechos humanos. Entonces Así también como, nosotros, así como a ustedes, pues llegan los derechos humanos, también a los que están en un hospital general, en alguna clínica, pues todos los pacientes tienen ese derecho de poder llegar a una Comisión Nacional de Derechos Humanos e interponer pues su propia queja. ¿Cuál es el procedimiento ante derechos humanos, Estelis? bueno, a mí me levantó la notificación en el hospital. A mí me mandó a llamar mi jefa de enfermeras Sí, para ver la situación. Cuando yo le dije, pues es que jamás, le digo, pues digo, tenemos cámaras. Le digo, vean las cámaras, jamás me acerqué, como dice la paciente, jamás le jaloneé la mascarilla. Entonces fue porque la paciente se quería quedar a más tiempo con el oxígeno. Entonces le digo, es que tu tratamiento es de media hora, ¿no? Y ellos por estar en servicio médico, me decía la paciente, no, 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 si ahorita viene mi custodia y te dice que ya, dile que no, que necesito más tiempo. Entonces yo lo único que le dije no.
tu tratamiento es por media hora, ya retírate. Fue lo único que le dije, uy, no, ¿para qué? O sea, dijo todo lo contrario y aquí nada más mi jefa me mandó a hablar y me dijo, bueno, vamos a esperar si llega derechos humanos, pues ya pasas a hablar también con ellos para que des tu Claro, versión. así es. La verdad no, nunca fui solicitada por derechos humanos, nada más hizo el escrito la paciente y lo enviaron a jefatura de enfermería. Pero Porque es eso, ¿no? Que muchas veces caemos en esta situación, bueno, nosotros hasta dónde, ¿no? Con ellos, porque hay pacientes muy agresivos o que luego nos amedrentan, ¿no? Ah, no, no haces esto, quiero aquí derechos humanos. perfecto. Yo he tenido Exacto. conocimiento de otros compañeros de Sí, que sí han llegado a pues no digamos un juicio, pero sí se les ha solicitado en presencia de abogados y del paciente y de todo, porque él metió su demanda porque no se la atendió como él quería. Entonces muchos decimos, entonces, o sea, nos pueden agredir muchos, incluso, bueno, yo aparte de que trabajo para un penal, sí. es área psiquiátrica, ¿no? Entonces, muchos pacientes han escupido a compañeras, les han echado el café caliente, nos amenazan, o sea, sí, vas a ver allá afuera y te van a estar esperando y entonces sí, así como que dice uno, bueno, ¿y aquí dónde, no? ¿Quién nos defiende? ¿O qué podemos hacer en esa situación, no? ¿Realizas carta del consentimiento válidamente informado para realizar los procedimientos? Sí, sí, ¿Él te la firma? en ocasiones, porque como manejamos pacientes psiquiátricos, Sí. en ocasiones no. ¿Y quién la firma? Bueno, se hace la doble verificación, algún compañero o jefatura de enfermería. Muy bien. Y ahí con tus Ujú, pacientes que tú tienes con algún trastorno mental, ellos ujú, son inimputables, ¿verdad? así es, Y el personal de enfermería, yo creo que pues debe estar preparado para atender este tipo de pacientes con trastornos mentales. exacto. Si se requiere, pues hay que realizar una contención mecánica Sí, y tener ustedes las habilidades, destrezas y conocimientos para poder atender este tipo de pacientes. así es. De hecho, la mayoría, pues, de pacientes que manejamos están custodiados. Así es. Incluso hay también del área de custodios que muchos así es que no le diga así porque, o sea, el mismo custodio, ¿eh? No le diga así porque va a demandar o porque va a pedir a derechos humanos. No le Entonces nosotros, diga pero así como. no, no, o sea, de que todo es, ellos lo quieren como si estuvieran, porque no es hospital privado, como si fuera un Sí, hospital privado, así de rápido y luego le decimos, porque tenemos más pacientes, ¿no? claro. Permíteme, estoy con otro paciente, ahorita te atiendo, en lo que viene el médico. No, no, le hablas al médico rápido o me voy. Entonces, así de permíteme, ¿no? Entonces, incluso entran en eso los custodios, es que ya apúrense, porque si no, le va a hablar a derechos humanos, porque siempre nos sacan no, pásame ahorita, voy a derechos humanos. Y, Entonces, y luego tú caemos en eso con los violentas, custodios. y tú Algunos, violentas sus derechos humanos de ellos. no, Entonces, ¿cuál es el temor? de que siempre salimos, o bueno, levantan las actas y bueno, se quedan en nuestros expedientes finalmente. Y es una investigación, me imagino. Sí, Y esa investigación, si no se lleva a cabo, si no se culmina, pues no hay ninguna afectación, ¿verdad? así es. Yo creo que, miren, todos los derechos de ustedes, todos los derechos los vamos a encontrar en la propia Constitución, en las leyes, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, tratados internacionales. Entonces, un cúmulo, y aquí no nada más nos vamos nosotros en la cuestión de los derechos de las propias personas que están privadas de su libertad,
sino que también de los derechos que ustedes deben ejercer en cuestión a todos y cada uno de sus procedimientos. Cuando el enfermero y la enfermera en cualquier servicio que se encuentre lleva a cabo sus registros clínicos de enfermería como marca la ley, así vengan derechos humanos, venga la propia fiscalía, venga quien venga, si yo tengo bien establecido mi normatividad, no hay ningún problema. Ahora, dentro de los derechos que ustedes tienen, ejemplo, tú me decías de pacientes psiquiátricos. Yo creo que el personal de enfermería pues debe tener las habilidades, las destrezas para poder tratar con este tipo de pacientes. ¿A qué va a conllevar? Pues claro, a que los escupan, a que los muerdan, a que los lesionen en algunas ocasiones, pues para ello existen medios de contención que podemos nosotros tener avalados siempre y cuando se firme un consentimiento válidamente informado, sustentando el por qué voy a realizar una contención mecánica, y esto no conlleva a que el paciente se crea con todos los derechos y el personal de enfermería o el personal médico no los tenga. Entonces vamos a continuar con esta parte, y cualquier otra duda que vaya surgiendo la vamos atendiendo, pero la respuesta sería del cuestionamiento que nos hace la compañera. ¿En dónde quedan los derechos del enfermero y de la enfermera? Pues en todo ese cúmulo de leyes que hemos venido analizando a través de este tiempo, donde podemos verificar en nuestra constitución política, en las leyes diversas, que se encuentran pues, consagrados todos y cada uno de nuestros derechos. Muy bien, entonces ellos, las personas privadas de su libertad, pues tienen este derecho a la salud, que es un derecho humano. Hola, María Isabel, un gusto saludarte, a tus órdenes. Buenas tardes, maestro. Muy buena tarde. Igualmente. Mándeme. Solo quería comentar que, bueno, pues es que también nos podemos sustentar que pues nosotros tenemos un código de ética y conducta de los servidores públicos donde cómo conducirnos, o sea, y que eso nos estamos apegando también. Y ese código de ética y conducta, esos códigos de ética y conducta pues están sustentados, pues tienen un marco jurídico pues desde los convenios internacionales y de derechos humanos y de la Constitución y de todas las leyes que derivan de ellos. Entonces, pues también es importante que los conozcamos, pues el código de ética de los servidores públicos, el código de ética, pues de los que están en el Sistema Nacional de Salud y también hay por los estados, y eso es importante, cómo debemos conducirnos cuando estamos, como servidores públicos. Claro. Y así es, Marisabel, gracias. Y efectivamente, todos y cada uno de nosotros tenemos derechos. Y si a mí me están agrediendo, pues simplemente tengo derecho también a no ser agredido, no a repeler la agresión, a no ser agredido, y en ese momento pues reportar a mi jefe superior inmediato la cuestión y que ponga a otra persona en el servicio. Yo creo que por lo que comentó la compañera Liz, pues las personas privadas de su libertad se creen que tienen más derechos que las personas que están en libertad en los propios hospitales. Pero para ello debemos conocer nosotros, ustedes, como enfermeros, como enfermeras, esta propia situación. Vamos a seguir artículo 74 y nos vamos con el artículo 75 de la ley en comento. Asimismo, también dice un examen médico de ingreso a toda persona privada de su libertad recluida en un centro, se le practicará un examen psicofísico a su ingreso para determinar
el tratamiento de primer nivel que requiera. En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, dicha situación deberá certificarse a través del Protocolo de Estambul y se hará del conocimiento de la autoridad penitenciaria, la cual dará vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. En caso de que el servidor público encargado de revisar a la persona sujeta al examen psicofísico se percatara de la existencia de señales de malos tratos o tortura y no lo hiciera del conocimiento al Ministerio Público, incurrirá en responsabilidad penal por omisión. Aquí, en esta situación, es de que a toda persona, los que trabajan en los centros de readaptación social, tienen la obligación de notificarle al Ministerio Público si presentan algunas señales de lesiones, tortura, tratos crueles, inhumanos. Asimismo también, permítanme. Ahí está. Aquí, si existe alguna situación de esto que acabamos de manifestar nosotros en lesiones, señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, se deberán certificar estas condiciones y asimismo también se hará conocimiento de la autoridad penitenciaria, la cual tendrá que darle vista al Ministerio Público. Es una obligación del personal de salud realizar un examen médico, ya sea que trabajen dentro del propio centro de reclusión o asimismo también que estén en cualquier hospital y que una persona llegue al propio hospital o sea trasladada con diversos traumatismos, se le realizará este examen médico y asimismo también siempre notificarle al propio Ministerio Público. En caso contrario, si no se realizara dicha notificación, pues entonces hay una responsabilidad penal por omisión. Y esto no nada más es en los centros de reclusión, sino que asimismo también para cualquier paciente que llegare. En el artículo 76 nos determina sobre los servicios médicos y estos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones. Número 1. Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas. 1. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades. 2. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo enfermedades mentales. 3. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada. 4. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad. Y 5. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmitible que pueda ser fuente de epidemia. Si nosotros verificamos en este artículo 76 en cuanto a los servicios médicos para las personas privadas de su libertad desde su ingreso durante su permanencia, pues
son muchos los derechos que tienen ellos y ellas en virtud a que el propio Estado, por ser personas que están privadas de la libertad, conlleva a una responsabilidad que tienen con estas personas. Y es desde realizar campañas, otorgar tratamientos, prescribir dietas, suministrar medicamentos y terapias básicas y contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades por cualquier situación de pandemia. En el artículo 77, en cuestión de las características de los servicios de atención, dice, estos serán gratuitos y obligatorios, para las personas privadas de su libertad. Estos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación en estricto apego a las disposiciones legales aplicables. En materia de servicios de salud, las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario. Muy bien. Estaba leyendo a ver si habían chats. Cualquier pregunta que deseen hacer, favor de poner la manita y asimismo, resolver sus inquietudes. Muy bien, el artículo 78 de esta ley de ejecución de sanciones dice, el responsable médico en cada uno de los centros penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo. Liz, ¿me prestas tu audio? Sí, dígame. Ahí está. ¿Sí hay todo esto en los centros de reclusión? Sí, doc, sí, contamos nosotros con especialidades. O sea que están mejor allá adentro que los que están acá afuera. Sí. No puede ser posible. Yo he De ido a los hecho, reclusorios, pero nada más en la parte de locutorios. A eh, veces eh, he entrado hasta enfermería cuando ok, por alguna situación el interno pues tiene alguna lesión y está en la enfermería, pues ya te dicen así como abogado, pues pásele, si va a hablar con él, pásele. ujú, Pero fíjate que analizando todo esto, pues sí sí, resulta a veces inverosímil, ¿no? Que afuera no hay médicos y allá adentro pues tienen todo esto, ¿no? sí, tienen especial. De hecho, bueno, es que yo trabajo para un hospital grande, no puedo decir nombres, No digas, pero porque nos pueden sí aquí trabajo cobrar cobrar el comercial. trabajo con pacientes penales. Nosotros manejamos con pacientes de alto riesgo de todos los penales. Y nosotros manejamos especialidades, incluso se le llega a sacar al paciente ya para citas a los hospitales de especialidad. Tú trabajas en un hospital particular. No, no, clic. Tú trabajas en el reclusorio. Es hospital. A ver, no es que no entiendo ahí. Es un hospital general Sí, que maneja este tipo de pacientes.
pero no está dentro del reclusorio. Sí, Está dentro del del reclusorio reclusorio, así es, y del manejamos hospital. de ese reclusorio, ¿De porque cuál? es, Ahí sí puedes decir el nombre. no, del reclusorio no, porque tendría que decir el nombre del hospital, No, pues nada más di el nombre del reclusorio. es el femenil, es femenil, Muy bien. Dentro de ese reclusorio hay está el un hospital, hospital, como si fuera un así es, hospital privado, exacto, y llegan pacientes de todos lados, de masculinos o puros femeninos. de ambos, femeninos y Ah, masculinos. Ujú, perfecto. Entonces, dentro de ese reclusorio hay un hospital y exacto, pareciera como si fuera el hospital más caro, ¿no? Entonces ahí llegan, así es, tienen ustedes todas las especialidades y ajá, les llegan personas privadas de su libertad de varios centros de reclusión así es. y cuentan con todas las especialidades, Ujú, cuentan con los médicos, cuentan con todo el personal. pues sí, realmente sí, con los 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno. ¿Y el medicamento, qué tal si hay insumos o hay desabasto? ¿Hay desabasto? Como en todos, ¿no? Sí. E incluso déjame decirle que también se ponen en un plan de los medicamentos que ya y hay pacientes que el familiar los compra y otros así de, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer si no tomo medicamento? Pues es que no hay. No, por eso entonces digan, y ni se ponen. Entonces era a lo que yo me refería, o sea, ¿qué hacer? Porque Claro, cualquier cosita, se lo juro así, y yo he conocido médicos que los amedrentan, que sí, me los, imagino. no, nos intimidan realmente, porque para todo, o allá afuera te van a esperar, o ya ya sabemos, ya te tenemos ubicado. Eso es lo que realmente nos da miedo, ¿no? Lo Así es. que han amedrentado a compañeros. Entonces muchos decimos, bueno, y o sea, él puede venirme a agredir, él me dice, él me escupe, me insulta, y no podemos decir nada porque luego entra derechos humanos. Pero a ellos se rigen por normas también y el director del Pues centro de sí, Lick. reclusión, Ujú. Pero muchas veces, pues, ellos son los que tienen la razón. pues sí, desgraciadamente, y fíjate qué bueno que no estamos ahorita transmitiendo en Facebook, No, por porque favor. está en privado todo esto y todo esto se queda aquí, Ujú, e incluso luego ni guardo las clases ni las comparto, por lo mismo que sí se tocan temas como el tema de hoy, pues que son, ujú. hay que tratarlos así como con pincitas, ¿no? Porque Sí, esta situación, pues desgraciadamente, ¿qué es lo que conlleva? Que los internos son los dueños de los reclusorios, así es. ni más ni más, ¿no? O sea, Sí, hay que decir las cosas como son y los directores de los propios centros de rehabilitación, pues son los títeres de muchos de estos internos y ellos hacen lo que los internos digan. ujú. Y ustedes se encuentran en un estado de desprotección total, ¿no? Total. Entonces, si Sí, esto llegase a pasar, si esto llegase a pasar, pues que venga Derechos Humanos, que venga el visitador de Derechos Humanos, y en el momento que ustedes hablen con ellos, pues díganles, quédense en hacer una inspección. O sea, no nada más vengas un ratito, ujú. tomes datos del interno, su queja y todo lo demás, y la de nosotros no, quédense aquí, en verdad, vean todas estas carencias y deficiencias y espero Exacto. que en su propia recomendación que ustedes emitan, pues le giren la recomendación al presidente de la República, asimismo también a la propia Secretaría de Salud para que tengamos abasto de medicamentos, porque pues la situación se dio origen por esto mismo Así es. Correcto. y que sus propios visitadores, porque ellos también tienen la obligación, pues de dar pláticas hacia los propios internos, que pues la gente que trabaja ahí no está al servicio de ellos, o sea,
Ellos se creen como si estuvieran en un hospital súper privado y súper lujoso donde llegas a exigir porque tú pagas. O sea, esa es la Ah, parte que también derechos humanos así es. debe de concientizarse. Ujú, sí. Y por eso era mi pregunta, en cuestión a esto, porque dije, la ley está muy bonita, pero la realidad, ¿será esa la realidad? Ahorita tú dices, pues que sí es esto, ¿no? Imagínense, o sea, pues, este es el México que vivimos. Así es. Gracias, Liz. ¿De qué a usted? Eloísa Montaño, ¿me prestas tu audio, por favor? Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, a tus órdenes. Y aquí oyendo ahorita a la compañera y bueno, sobre esta ponencia que está muy interesante. Sí, bueno, soy de primer nivel, soy de atención de primer nivel. Yo he ido a vacunar contra la influenza a los reclusos en ahora sí que en un centro de ¿cómo se llama? De Ahora sí prevención que, y reflexión, ¿no? ajá, en uno, y sobre todo, ahí en ese, reclusorio, el personal, el cuerpo médico es muy respetado. Y ahí, bueno, no sé si los reclusos, no sé que sean, o sea, cómo estén, bueno, están tan bien, pues no sé si educados o que cuando llegamos, todo ya está bien preparado y todo ya está para darles la atención. También se les realiza, porque hay tanto hombres como mujeres, vienen hay tanto hombres y mujeres y también se les realiza Papá Nicolau, o sea, la atención que se les debe dar de primer nivel, pero muy, o sea, mucho orden ahí en ese reclusorio y pues le digo, el cuerpo médico es muy respetado. Gracias, licenciado. Gracias a ti. Sí, pues, van a existir diversas opiniones e incluso pues su servidor cuando ha acudido ya sea al reclusorio al oriente, que es al que más he ido, pues sí he determinado que los propios reclusos, no hay hay reclusos con trastornos mentales, estos están en otras áreas. Los propios reclusos sí son muy ordenados, muy disciplinados, muy respetuosos. Entonces, todo esto conlleva, pues, del propio director del propio reclusorio, que tan estricto sea en cuanto a sus propias reglas, pero si como directores relajan el ambiente, pues ahí adentro del reclusorio se hace, pues, mucha cuestión de esta, ¿no? Muy bien, Eloísa, gracias. Entonces aquí tenemos en esta propia ley, analizando el artículo 78 y en el artículo 79, vamos a tener las medidas terapéuticas y nos determina que cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la autoridad penitenciaria competente. Vamos a situar una manifestación. Mendy, ¿me prestas tu audio, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, buena tarde. ¿A ti te ha tocado atender a algún paciente privado de su libertad? No, No. Si tú tuvieras a un paciente privado de su libertad y estuviera él con un custodio, pero el propio paciente no tiene la voluntad ni el conocimiento para poder asistir en cuanto al consentimiento válidamente informado,
y está el custodio, él tendrá la responsabilidad jurídica de realizar el consentimiento informado o no tendrá esa responsabilidad. Él tiene la custodia. ¿Tú qué crees? Ajá. No, pues sí. Efectivamente, él, al Ujú. momento de, gracias Mendy, al tener él la figura de la custodia, es el cuidado, es su responsabilidad. No nada más el custodio está limitado a cuidar. En ese momento, ¿sabe qué? Pues hay que realizarle alguna transfusión sanguínea y usted aquí es la única autoridad penitenciaria competente. No hay más. Yo nada más lo tengo a usted como custodio. Y el custodio mismo puede determinar, es que esto no me corresponde a mí. Pues el artículo 79 de la Ley de Ejecución de Penas manifiesta que podrá determinarlo, la autoridad penitenciaria competente. Y usted es el que se encuentra en este momento. Si él se rehusara a firmar el consentimiento, entonces tenemos que hacer lo propio, tal y como lo marca la NOM 004, en cuestión de la carta del consentimiento válidamente informado, que ausencia de persona que se haga cargo o que sea responsable, este podrá ser firmado por 2 testigos que avalen el propio procedimiento, que yo creo que esto último es lo que vamos a llegar con el fin. ¿Por qué? Pues porque el custodio no va a querer firmar, eso es obvio, ¿no? Entonces, ante ello, pues tenemos nosotros, de acuerdo a la propia normativa, que se puede firmar por otros 2 enfermeros que actúen como testigos, pero no por ser personas que estén privadas de su libertad, vayamos a omitir nosotros la situación de el consentimiento válidamente informado. Muy bien, nos dice Angelina, que siempre va un médico, va un responsable médico. Muy bien. ¿El responsable médico va del propio reclusorio, Angelina, o es del hospital donde se haya trasladado al propio privado de su libertad? Muy bien. Entonces dice la compañera que sí, efectivamente, va acompañado el propio privado de su libertad del reclusorio. Es que ahí sí hay presupuesto, por eso mandan al médico. Y acá en el sector salud, en el IMSS, ISSSTE y todo ello, pues no, a veces nada más mandan a la enfermera y pues ahí que Dios te acompañe, ¿no? Vete en la ambulancia y cuando hay traslado de alguien, de un paciente a otro lugar, pues ahí se determina ello. Muy bien, vamos a continuar. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, podrá requerirse a su cónyuge, familiar, ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la autoridad penitenciaria competente determinar lo conducente. ¿Vale? Entonces, la autoridad penitenciaria es la que va a determinar. Pero si estamos hablando nosotros de que la propia vida del paciente privado de su libertad se encuentra en peligro, yo no voy a estar esperando a que llegue la esposa, que llegue algún familiar o que la propia autoridad penitenciaria determine lo conducente, sino que voy a establecer mi derecho de autonomía en ese momento, y ese derecho de autonomía me lo da las propias leyes, tanto la Lex Artis como la propia norma oficial mexicana y la jurisprudencia misma, en tomar medidas para salvaguardar su vida. Entonces, fíjense todo lo que estamos ahorita analizando en la cuestión de esas implicaciones legales en el cuidado de pacientes privados de su libertad.
Tema súper interesante en la cuestión de que todos y todas no están exentos en atender este tipo de pacientes por alguna situación. A veces es el hospital más cercano, lo llevan, a veces hasta se encuentran con los candados, que son los que se determinan como esposas, los candados mismos, y atados pues al propio barandal de la propia cama en el propio hospital. El artículo 80 nos habla sobre los convenios con instituciones del sector salud. Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos tanto federal y local a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se puedan llevar a cabo en los centros penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanente en el sistema penitenciario nacional. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos lo explicó hace ratito Liz en la cuestión de pues los convenios que existen. Imagínense dentro del propio reclusorio, ese hospital donde se tiene que atender a la población privada de su libertad, ya sea del género femenino o del género masculino. Asimismo, también si no se contare con los servicios de un segundo o tercer nivel, los propios centros de reclusión pues tienen estos convenios con cualquier otro hospital en la situación de que sean atendidos de forma igualitaria, y yo diría aquí con lo que acabamos de escuchar, de forma privilegiada por el propio Estado mexicano en la cuestión de la salud. En esto, hasta aquí vamos a visualizar lo que viene siendo la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo también de la Ley de Sanciones Penales. Y dentro de los principios y las disposiciones contenidas en los siguientes instrumentos internacionales, vamos a ver en cuántos tratados internacionales se van a encontrar inmiscuidos los derechos de las personas privadas de su libertad, también de nosotros, como personas. Estos tratados internacionales conlleva a todos y a cada uno de ellos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo opcional. Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.
Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Principios para la detención de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, entre paréntesis, reglas de Beijing, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, entre paréntesis, reglas de Tokio. Y en otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables. Las medidas especiales para las personas con discapacidades mentales nos dice que los sistemas de salud de los Estados miembros, y México es un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, todos los estados que formemos parte de la OEA, estamos obligados a todos los convenios internacionales que les acabo de mencionar, asimismo también de estas medidas especiales. Dice, deberán incorporar por disposición de la ley una serie de medidas en favor de las personas con discapacidades mentales, a fin de garantizar la gradual desinstitucionalización de dichas personas y la organización de servicios alternativos que permitan alcanzar objetivos compatibles con un sistema de salud y una atención psiquiátrica integral, continua, preventiva, participativa y comunitaria, y evitar así la privación innecesaria de la libertad en los establecimientos hospitalarios o de otra índole. La privación de libertad de una persona en un hospital psiquiátrico u otra institución similar deberá emplearse como último recurso y únicamente cuando exista una seria posibilidad de daño inmediato o inminente para la persona o terceros. La mera discapacidad no deberá en ningún caso justificar la privación de la libertad. Aquí en estas medidas especiales para personas con discapacidades mentales, ya que ellas, al ser tratadas en un juicio como personas inimputables, los jueces, todos los jueces de todos los países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, deberán tomar como una última instancia, cuando así lo requieran, y cuando exista un daño inmediato o inminente, la privación de la libertad. En dado caso que no fuese esto una medida última, pues entonces tendrá el propio Estado, en el caso de nosotros el Estado mexicano, de adoptar medidas de las cuales se pueda cumplimentar una reparación en cuanto al propio daño, pero que esta persona con la discapacidad mental pues no esté privada de su libertad. Puede estar en un hospital psiquiátrico que viene siendo casi lo mismo que un propio hospital, porque pues ahí también están privados de su libertad, no pueden salir, hay centros de propia atención psiquiátrica. Y fíjense que analizando esta situación con las reformas que existieron al artículo 55 y 74 bis y 75 bis de la Ley General de Salud en cuestión a los centros hospitalarios psiquiátricos, que de acuerdo a la reforma se pretende de que ya estos sean hospitales generales. Esto conlleva a lo que está estableciendo hoy en día, lo que estamos analizando en la cuestión de los propios convenios internacionales de la propia Organización de los Estados Americanos. Asimismo, también
se le debe tomar en cuenta al propio interno, pues los datos de las personas, información sobre la identidad personal, información relativa a la integridad personal y al estado de salud de la persona privada de su libertad, cuáles fueron las razones y los motivos de la privación de libertad, asimismo también determinar qué autoridad ordena u autoriza la privación de la propia libertad. La autoridad que efectúa el traslado de la persona al establecimiento, ¿qué autoridad controla legalmente la privación de la libertad, el día y la hora de su ingreso y de su egreso, día y hora de los traslados y lugares del propio destino, identidad de la autoridad que ordena los traslados y de la encargada de los mismos, el inventario de los bienes personales de la persona privada de su libertad, asimismo también la firma de la persona privada de su libertad y en caso de negativa o imposibilidad, la explicación del propio motivo. Todos estos datos que les acabo de manifestar a ustedes son obligaciones que tienen las instituciones de recabar. Datos personales, información sobre la identidad, información relativa a la integridad personal, razones o motivos de la privación de la libertad, la autoridad misma que ordene todo ello, así como las autoridades que van a efectuar el traslado, la que controla la privación de la libertad, día y hora de su egreso, de los traslados, identidad de la autoridad, inventario de bienes y firma de la persona privada de su libertad. Asimismo, también, otro de los principios rectores internacionales que se establecen por parte de la OEA es el examen médico. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a que se le practique un examen médico o psicológico imparcial y confidencial, practicado por personal de salud idóneo inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental y la existencia de cualquier herida, daño corporal o mental, asegurar la identificación con los datos que ya habíamos manejado anteriormente y tratamiento de cualquier problema significativo de salud o para verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y tratamiento. Era lo que nos estaba platicando hace ratito, Liz, en cuestión de esta situación de que cuando pues, ellos se van a quejar por malos tratos, torturas o para determinar la necesidad de la atención y el propio tratamiento, y por ello, pues nosotros, ustedes tienen lo que viene siendo la NOM 004 en la cuestión del propio expediente clínico. Y en esta situación conlleva que ustedes tienen la obligación de realizar los registros para que estos se encuentren en el propio expediente clínico. La propia información médica o psicológica será incorporada en el registro oficial respectivo y cuando sea necesario, en razón de la gravedad del resultado, pues será trasladada de manera inmediata a la autoridad competente. Recuerden esta situación que siempre hay que notificar lo que esté aconteciendo. Si el propio paciente privado de su libertad fue torturado, porque luego se den ocasiones que las propias policías torturan, golpean, y ahí tenemos el caso, ¿no? Que analizamos hace tiempo de las mujeres de aquí de Atenco, pues ellas fueron golpeadas, torturadas, violadas y todo ello, y ante ello inmediatamente un examen médico. Y cuando ustedes detecten
por la visualización del hábitus exterior, alguna situación de esta, inmediatamente notificar a la autoridad. De lo contrario, pues nosotros estamos incurriendo en una responsabilidad profesional. En cuanto al principio denominado 10 en romano de la Organización de los Estados Americanos, en cuestión a la salud, dice, las personas privadas de su libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, la disponibilidad permanente del personal médico idóneo e imparcial, el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, la implementación de programas de educación y promoción en la salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole, y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras de VIH, SIDA, tuberculosis y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. Todo esto es en el principio 10 de la Organización de Estados Americanos, que es un principio de convención en el cual pues todos los estados están obligados a formar parte de ello. Dice, toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios siguientes: confidencialidad de la información médica, autonomía de los pacientes respecto de su propia salud y consentimiento informado en la relación médico-paciente. El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de la libertad. Hace ratito, ya nomás se me fue quien nos comentó que acudían a los centros de reclusión a ponerles la vacuna de la influenza. ¿Me presta su manita para recordar? Bueno, ahorita mientras me pone ahí la manita. Ah, Eloísa. Hola, Eloísa, préstame tu audio. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, nos comentabas que ustedes acudían a los centros de reclusión a poner lo que es el biológico de la influenza. Sí, licenciado. ¿Ahí había alguna limitante para la edad o se los ponían a todos los reclusos? No, en esa ocasión había para todos los reclusos, sí había bastante todos. vacuna y se les aplicó a todos los reclusos y sobre todo que era una área, o sea, un reclusorio de alta seguridad, y nos mandaban ahora sí que hasta donde estaban los de máxima seguridad a los pacientes, pero muy, eso sí, muy respetuosos y lo que ordenaba el custodio y decía, acércate hacia a la reja, ¿no? O sea, porque no los tenían así y no nos tenían que ver ni nada, sino estaban volteados hacia la pared y nosotros, pues ya ellos se acercaban el brazo y nosotros aplicar la vacuna.
y varios servicios también de primer nivel, ahí otorgábamos en ese centro de reclusión. Muy bien. Y si va cualquier persona a un centro de salud y dice, oiga, ¿me pueden poner la vacuna de la influenza? ¿Te la ponen? A últimas fechas, nada más está ahorita designada para pura pacientes vulnerables como es menores de 5 años, adultos mayores y a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, con cáncer, con insuficiencia renal. Ya se te fue tu audio, Loisa. Lo activo de nuevo. Ay, perdón, porque no, no hay ya suficiente vacuna como por antes que se les aplicaba, ahora sí que a todas las edades. Y fíjense aquí algo que nosotros el día de hoy estamos comentando y nos estamos ahora sí que documentando ante esta situación. Hay programas que establece el propio Estado que no se los otorgan a la población en general, que son en cuestión de ser selectivos a personas privadas de su libertad. Entonces, si nosotros vamos y que, oye, la influenza, pues no hay para ti, ¿no? Pero para otros sectores sí los hay. Y fíjense lo que estamos verificando, le escucho a Celes Cruz y posteriormente a María Isabel Banda. Celes, te escuchamos. Hola, profesor. Buenas tardes a todos. Muy buena tarde. Bueno, yo les comento, hice un diplomado en tanatología, pero de manera como para prácticas. Fuimos a un reclusorio de Medicina Sanitaria. Eso, estoy viendo que eso no entra ahí en los convenios, porque fue dar atención a los reclusos, porque hay un alto riesgo de suicidio. Era puros masculino y puros, pero igual muy respetuosos. Nosotros entrábamos directo hasta unos como, muy apartado en unos patios donde tienen unos, pues como salones más o menos, y ahí en cada esquina a enfermera con su terno, dándole el apoyo tanatológico. Pues, porque hay un alto índice de suicidio. Pero veo que eso no está establecido aquí legalmente. ¿Qué crees, Celes? Se te corta tu audio. No me escucha. A ver, Se te corta mucho. puede ser en... ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, por favor, si eres tan amable. Bueno, le decía que yo fui en un diplomado de tanatología que tomé acá en el Estado de México. Nos llevaron a hacer las prácticas de tanatología, de apoyo tanatológico a un reclusorio de mediana seguridad, donde había puro masculino, secuestrador, todos, para darles el apoyo, porque hay un alto índice de suicidios en ellos. Y veo que eso no está contemplado, bueno, esa situación no está contemplada aquí en el convenio, en los convenios. Pues, pues sí está contemplada en cuestión de lo que manejábamos de esa atención a la salud y el derecho a la misma. Ahora, el apoyo psicológico, que es lo que básicamente ustedes proporcionaban a las personas privadas de su libertad, y más en este rango que nos estás comentando, compañera Cruz, de pacientes cuya sentencia es por privación ilegal de la libertad, denominada como el secuestro, que son sentencias muy altas, muy altas. Entonces, pues ya las personas que se encuentran recluidas y privadas de su libertad, pues ellas dicen, pues mejor me quito la vida porque voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces es uno de los pensamientos que se tienen. Y por ello se les da y se les debe brindar atención
psicológica, que era lo que ustedes estaban estableciendo y sí está contemplado dentro de los propios convenios internacionales. Y ahí, ¿cuál fue el resultado, compañera Cruz, en estas pláticas, en estas sesiones, en estas terapias de tanatología que llevaban ustedes a cabo? El resultado fueron como 3 semanas, no sé, no lo hicimos seguimiento. Sabíamos sabíamos muy poco de los pacientes. O sea, no teníamos acceso al expediente, solo sabíamos lo que ellos nos querían decir. Por ejemplo, yo le pregunté a mi paciente que me tocó, que por qué estaba ahí, que me contara su situación y me dijo, ¿cuál quieres saber? ¿Por la que estoy acusada, por la que está en el expediente por la que me acusan o por mi versión? Entonces, nunca van a reconocer que tuvieron participación, nunca son culpables. Entonces, la verdad yo no le hice seguimiento, no le hicimos seguimiento porque fueron 3 semanas nada más. Muy bien, perfecto. Gracias por tu comentario, compañera. O sea, ya quedó pues aclarada esa duda, si está dentro de los protocolos internacionales en la cuestión psicológica. María Isabel, te escuchamos. Gracias, Lick. Solamente quería comentar lo que usted preguntaba de la vacuna de influenza. ¿Por qué se les aplica a los reclusos o se va a aplicar a todos los reclusorios? Porque esto es una población de riesgo por la forma en las condiciones en las que están, Lick. Por eso es un derecho para ellos, se tienen que vacunar quizás por el hacinamiento, porque quizás hay muchos, en algunos reclusorios hay más, en un espacio corto, que es lo normativo, hay más reclusos que de los que debería haber, y con la forma del contagio, la transmisión de esa enfermedad, entonces por eso se tienen que vacunar todos, porque imagínense que se venga una epidemia de influenza en un reclusorio, ¿cuántos hay? Entonces también se tiene que proteger no nada más a ellos, sino a todos los que están ahí, hasta los trabajadores, ¿no? ¿Por qué no se aplica a toda la población externa, la que no está privada de su libertad? Porque también hay otros grupos de riesgo vulnerables, como dijo la compañera, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Menores de 5 años, los que tienen cardiopatías, los que son diabéticos hipertensos, los que son asmáticos, los que tienen alguna inmunodeficiencia o algún problema en el sistema inmunológico, los adultos mayores. Entonces son grupos que tienen factores de riesgo, que son a los que se tienen que proteger. Primero, cuando llega la vacuna en tiempo de invierno, primero son a los grupos de riesgo o grupos vulnerables. Una vez que ya se vacunó a toda la población y que aceptó vacunarse, porque tampoco la podemos obligar, sí, es un derecho que ellos tienen que decidir si se vacunan o no, y ya una vez que ya se vacunó. Ya se te fue tu audio, Isabel. Ahí está, ya de nuevo. Gracias. Ya se aplica a toda la población quien la solicite. Ya se avisa que ya hay para toda la población, pero primero a los grupos vulnerables y de riesgo, que son los de mortalidad más alta. Muy bien, gracias. Ahí estamos, perfecto. Vamos a continuar. Pues efectivamente yo creo que el tema de hoy establece varios criterios que debemos de ir aterrizando nosotros en esta cuestión y pues ver la Constitución, la Ley General de Sanciones, tratados internacionales que vimos, los principios, y dónde quedan los derechos de ustedes. Los derechos de ustedes están aquí, en nuestra Constitución política y en todas estas leyes que emanan de la propia Constitución. Tenemos que hacerlos valer y asimismo también con esta charla que tuvimos el día de hoy, pues verificamos que efectivamente los propios, pues las personas privadas de su libertad,
gozan de derechos humanos y podría concluir hasta más que nosotros mismos que estamos en libertad. El Estado los protege, el Estado es el encargado de la protección de los mismos, pero si nosotros seguimos desconociendo nuestras leyes y nuestras facultades, pues estos derechos se ven vulnerados por parte de ellos. No estamos obligados nosotros a atender a alguien que me está agrediendo o que puede poner en peligro mi vida misma. Ninguna ley te lo va a obligar a ti. Para ello, pues nosotros tenemos la propia Constitución igual, tenemos la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, de ser tratados con respeto, ya sea por el personal que estemos atendiendo o asimismo también pues por los propios compañeros y compañeras. Le doy el uso de la palabra a Leti Villalpando y posteriormente a Tere Cabrera. A tus órdenes, Leti Villalpando. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, ya vi que vamos a volver a retomar los artículos de la Ley General de Salud, que es el artículo 75, el 76, el 78, el 79 y el 80. Y los tratados y lo que no me quedó muy claro es la parte décima, el principio décimo. ¿De dónde viene ese principio décimo? de la Organización de Estados Americanos. De la Panamericana, de la OEA. OPE. No, ODEA. OEA. Ok, de la Organización okay. de Estados Americanos. Organización de Estados Americanos. Ese fue el único que que como que se me fue el audio. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hoy nos va a dar una palabra clave también. Sí, ahorita que termine Okay. la intervención de Tere y de Ali. Gracias. A ti. Tere, ¿te escuchamos? Ahí está. Buenas tardes, ¿me escucha? Muy bien, te escuchamos, Tere. Gracias, muy buena tarde. Buena tarde a usted y a todas mis colegas. Es un tema bien importante, licenciado, porque desafortunadamente, sin temas convencionales para población, está difícil y está muy cañón entender esta parte de protección. No les quiero platicar para los que viven privados de su libertad. Nos falta mucha conciencia como personal porque de entrada en el hospital donde yo trabajo, pues tenemos toda la vida, ¿no? Recibiendo estos pacientes y son de, oye, el paciente de la camilla, ¿por qué viene? Viene del reclusorio. Y ya no es como darle esa atención oportuna, ya ni siquiera hay una comunicación tan estrecha entre los reos o el representante médico o de enfermería que llega con ellos para con el personal médico. O sea, son así de, pues nos mandan al reclusorio. Y como son pacientes crónicos, ya hasta los conocemos y sabemos a lo que va. Es fulano, sí, ya sabes que tiene tal diagnóstico. Y ya no nos detenemos a hacer un interrogatorio correcto, una historia clínica reciente, una atención de calidad y sobre todo de respeto. Escuchaba las opiniones de mis compañeras y realmente es de preocuparnos que como personal no estamos sensibilizados. Somos personal que trata con personas, independiente de lo que hayan hecho, ellos ya están pagando su culpa, pero no somos sensibles ante lo que ellos pasan. Un ejemplo, les decía yo que hasta enfermarse les cuesta. Y en los reclusorios, tener acceso a una aspirina, a un paracetamol, es una condición millonaria. Tener acceso a una frazada extra en los tiempos de frío. Digo, esto lo sé por los mismos comentarios de los reclusos. Pero aquí lo increíble es que también hasta enfermarse les cuesta, porque si el reo que está en confinamiento da mucho problema para con los compañeros de celdas, ellos mismos los golpean para que puedan salir al servicio médico y ser atendidos.
pero desafortunadamente la gestión no es la correcta. Decía mi compañera, es que sí hay centros, bueno, en donde trabaja que incluso tienen alta especialidad. Yo quisiera conocerlo, porque a donde nosotros nos mandan a la gente, si no se va muriendo, no la sacan. Y aunque se fuera muriendo y tuviera una mínima oportunidad de ser atendido con calidad, se ve mermada porque nosotros nos retrasamos en los procesos de manera hospitalaria. Entonces, sería muy conveniente seguir una tercera, una cuarta, una quinta, o que se estandarizara como, como dentro de su programa este tema, porque son temas jurídicos muy importantes que no son tocados tan ampliamente, que no todos tienen la expertise y la sabiduría de sabernos conducir, porque al desconocerlo nos da miedo. Mire, escuchaba a la de mi compañera que decían de lo del consentimiento debidamente informado y la responsabilidad del reo. Hay pacientes que tenemos en terapia intensiva intubados y con los candados puestos. Sí. Y yo siempre he de llegar y ¿sabes qué? Por favor, custodio, quítale las esposas porque voy a asear, voy a mover, no sé. No, es que no puedo. No, sí puedes. El paciente está vulnerable, necesito atenderlo. Y es un pleito a veces con los custodios, porque ellos nada más hacen su trabajo, pero dentro de su trabajo no les explican que ellos, aún cumpliendo una condena, también tienen derechos. Y ahí me tiene ahí explicándole a los reos por qué no deben de permanecer las esposas más de 2 horas en sus manos, por ponerle un ejemplo. Y cuando son de alta peligrosidad, tienen hasta 4 en los pies, en sus manitas, 2, 3 custodios que ni están ahí, porque no pueden estar ahí, pero están haciendo bola. Entonces, mi comentario es que yo estoy muy agradecida por todos estos temas de concientización que nos hace, porque nosotras enfermeras somos siempre la primera, somos la puerta de entrada para hacer un cambio. Nosotras siempre estamos al pendiente, somos las que detectamos, somos las que identificamos, pero somos a las que nos da miedo hablar y reportar. Entonces, con toda esta información de manera oportuna, nos da herramientas para también ser escuchadas. En el hospital donde yo trabajo, incluso hasta de broma les puedo decir que llegan los reos y si me toca guardia como hoy, ya llegaron tus favoritos. Y no es que sean mis favoritos, simplemente trato de darles una atención como se las daría a cualquier que llegue, porque esa es mi función. Entonces, muchas gracias por la plática del día de hoy. Muchas gracias a nuestras compañeras que nos comparten sus experiencias, porque eso también nos enriquece a nosotras. Y pues a seguir con estos temas, que lejos de ser polémicos, a mí me parece que son necesarios en el área de salud. Muchas gracias. A ti y a todas y a cada una de tus compañeras. Olga Solís, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Es una situación muy difícil cuando tenemos ese tipo de pacientes. Yo trabajo en el IMSS y también ahí nos llegan. Entonces, qué gratificante es cuando uno los trata sin juzgar. Los pacientes que me han tocado, pues al final dan las gracias del trato, de no inmiscuir de lo que están acusados. Y pues el trato, le falta algo, don Mario, o los pacientes que me han tocado y se me quedan viendo raro, como diciendo, eres pues a la mejor de 10, 2, ¿no? O 3. Entonces, de hecho, ellos toman confianza de platicarte tu situación cuando te ven, que a lo mejor no te involucras, pero el trato es diferente. El trato es de humano, el trato es de que pues a mí no me interesa de qué te acusan, sino de ayudarte a salir de esta situación, ¿no? En cuestión de salud. Pero entra uno con miedo, pero no sé, el dar el trato bien y lo que debe ser como enfermeras, el de no juzgar, deja mucho que hacer, hay mucho que hacer, ¿no? En esa situación. Pero al menos los pacientes que yo he tenido que están custodiados, pues ha sido bueno, gracias a Dios hasta ahorita los pacientes han agradecido el que no los juzguemos, ¿no?
Sí, pues ellos ya fueron juzgados y ya están compurgando una pena al final de Sí, cuentas. claro. ¿Y Sí, quiénes ya no, somos es algo que a nosotros para nosotros, juzgar? sí, y es algo que a nosotros pues no debemos juzgar, ¿no? O sea, no debemos revolver. Claro, Entonces, pero sí es muy gratificante y a pesar de todo, reaccionan de una manera positiva al dar unas gracias, ¿no? Entonces, eso pues no lo olvidas. así es. Sí, gracias, Olga. Y fíjense que De nada, profe, al contrario. está el comentario de Tere Cabrera. Vamos a una segunda sesión, estaría genial en la cuestión de ver esos tratados internacionales, pero irlos desmenuzando, la propia jurisprudencia, todo lo que enmarcan esos derechos, pero tanto de ellos como de ustedes. De ustedes ya hemos hablado mucho de los derechos, pero vamos a partir de esa situación. Yo creo que en el mes de septiembre, déjenme ver cómo anda el calendario de conferencias y podemos hacer un espacio para dar la segunda parte de esto. Celes Cruz, a tus órdenes, y cerramos con Evangelina Álvarez. Ah, sí. ¿Me escucha? Ahí está muy bien, ahí está perfecto. De ahí no te muevas, se escucha perfecto. Quité la imagen para favorecer El la voz. audio, claro que sí, gracias. Bueno, lo que yo quiero comentar es algo que tiene, y yo tengo como objetivo el haber entrado aquí. Yo apenas entré, estoy en los diplomados, pero yo tengo como objetivo exactamente concientizar a mis compañeras. Yo ya tengo 13 años jubilada, yo ya no me paro en los hospitales, más que si solamente por necesidad, por mis familiares enfermos. Pero yo ya no tengo, ya no laboro. Tengo 66 años cumplidos. Y mi objetivo en esto es concientizar a la gente, porque cuando yo estuve trabajando, eh, era como hablarle a la pared a veces, porque yo les decía a muchas de mis compañeras, es que pues tenemos que ser empáticos, pues tenemos que registrar honestas, ¿no? ¿Por qué copiar los signos? ¿Por qué nada más transcribirlos? ¿Por qué no registras que tuviste demasiada carga de trabajo y de alguna manera es atenuante por lo que no haces, ¿no? O sea, si no hay ropa, estírale por lo menos la cama al paciente. Si no hay agua, por lo menos dale una limpiadita a tu paciente, porque a veces no teníamos agua. En el hospital donde yo estaba nos ponían el agua terciado. Y entonces, pues se dividían, que en la mañana les tocaban las camas pares, que en la tarde las camas nones, y si no había para bañar. O sea, no porque me toca en la tarde, no porque me toca en la... O sea, era mucha situación así, ¿no? Y pues yo veía mucho la falta de los registros. O se registraba mal, se alteraba la hoja, o o los veíamos así, o yo veía que pues, ay, al fin que nadie me lo va a agradecer. Ay, al fin que nadie te lo reconoce. O sea, sí, yo sé que al ser humano le falta mucho, carece mucho de reconocimiento, pero pues primero que nada el reconocimiento lo debemos de tener nosotros, de ser capaces de reconocer lo que somos y actuar bien, ¿no? En consecuencia. Entonces, sí hace mucha falta el reconocimiento a enfermería, sí hace mucha falta la concientización a enfermería, y ese es mi objetivo y por eso estoy aquí, porque me gustaría iniciar un proyecto en relación a eso, maestro. Claro. Y el proyecto que tengas en mente, créeme que todos los que estamos aquí apoyaremos en lo que sea para engrandecer al gremio de la propia enfermería. Cuenta con ello. Gracias. A ti, gracias. Hola Evangelina, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un gusto escucharte. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Muy bien. Sí me escucho. Sí. Gracias. Efectivamente, hablando precisamente del tema de los derechos de los internos, nosotros aparte de batallar con el interno, pues batallamos con los custodios, ¿no? Y tendemos a juzgar. Antes de entrar a atender al paciente, preguntamos a los custodios, ¿por qué está el paciente?
no, es que es violador, es que es pedófilo. Esa parte cambia, y honestamente cambia el trato hacia el paciente, independientemente de que no debería, porque es un paciente y merece el mismo trato digno que todos los demás. Al final, no somos nadie para juzgar. A mí me han tocado pacientes pederastras, me han tocado violadores, bueno, infinidad de pacientes, como dice la compañera, ya vienen en estados muy avanzados, imagínense, de cáncer ya muy avanzados, con unos tumores enormes, y de verdad que yo lo veo, por ejemplo, cuando voy a entregar el turno a mi compañera de la tarde, así como que no, nada más dame el Cardex, no me digas, ¿no? O sea, hay que se quede. O sea, de verdad tendemos a juzgar, cuando realmente tenemos una responsabilidad civil y humana con ese paciente, porque al igual que todos los demás, merece todos los derechos. Y para eso están precisamente todos los organismos internacionales que velan por sus derechos, porque fíjese, no sé si sea verdad, los mismos reclusos dicen que ellos pierden todos sus derechos en el momento de perder la libertad. Desde que ya están recluidos en una cárcel, ellos mismos dicen, ya no tenemos derecho a nada, o sea, nos hacen un favor al traernos al hospital. Incluso las pacientes femeninas que se les hacen mastografías o se van a hacer cirugías de corta estancia, son las primeritas que entran a quirófano casi en el turno nocturno para el matutino, para que en cuanto salgan de verdad posterior a la anestesia, ya que acaba la sedación, se las llevan. O sea, ¿usted se imagina curar una herida de una mastectomía en un reclusorio en esas condiciones? O sea, el paciente va a morir verdaderamente. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad como enfermeros? Porque también la ley nos responsabiliza porque somos prestadores de salud. Entonces, de alguna manera, nosotros, como dice la compañía, tenemos que cambiar esa parte, ¿no? O sea, hacer más amplio esto y reconocer que ellos siguen siendo ciudadanos con los derechos que le deroga la misma Constitución y que no somos quienes para juzgar, porque ellos ya están cumpliendo una condena y ya se les acusó, ya están juzgados por un juez, que es quien nada más tiene que juzgar. Entonces, nosotros dedicarnos con la misma responsabilidad y el mismo respeto que nos merece cualquier otro paciente. Es correcto, efectivamente, gracias, Evangelina, y efectivamente, pues esa es la creencia en muchas de las ocasiones que pierden sus derechos, pero sus derechos están ahí. Podrán perder derechos políticos, ¿sí? Ser votados, votar, ser elegidos, pero los demás derechos quedan ahí porque son derechos humanos y no por el hecho de que estén en un centro de reclusión, pues no se les considere humanos. Y nosotros a veces, pues recriminamos. Imagínense su servidor cuando llega a los reclusorios, pues yo nunca he comido lo que ellos comen, pero sí le digo al que está ahí en locutorios, a ver, tráete 2 tortas. ¿De qué quiere el líquido? No, pues tráete 2 de pierna y tráete 2 cocas. Ah, pues órale, porque ahí te venden todo. Llega mi cliente y le digo, órale, ahí está una tortita. Ay, no, dice, esto me va a saber a gloria, dice, en verdad, dice, qué detallazo el de usted. Esto no te hace ser menos, al contrario, te hace ser más. Entonces, tú como enfermero, tú como enfermera, pues no por el hecho que digan, es que viene de reclusorio, ay, bueno, pues ahí al ratito, o a ver qué pasa, o si se muere mejor, no, no, porque por eso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales. No hay que volver a juzgar. Ellos ya están pagando. Nosotros tenemos un código de ética. Y existe el Código de Ética de Servidores Públicos Federales que se instauró en el 2021, que posteriormente de ello tengo otro tema para ustedes, ¿vale? Entonces, mientras haya vida, temas hay de sobra, legalmente hablando. Olga Lidia, ahora sí cierro con María Isabel porque tengo clase a las 6, ¿eh? Si no me voy a atrasar. Y mis alumnos de las 6 me van a estar esperando. Los de forense, tengo un grupo de forense los días lunes y miércoles. Te escucho, Olga Lidia. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, mándeme.
Bueno, nada más para retomar todo lo que está usted diciendo. Desgraciadamente la sociedad nos está impulsando a tener valores que se están perdiendo, entre ellos discriminar en cuestión de derechos humanos hacia la gente. Hay algo muy cierto, usted nos ha recalcado que la persona no es culpable hasta que no demuestre lo contrario, pero también hay muchas pruebas o gente que se vende y está gente inocente adentro sin saber nosotros. ¿Y tú quién eres para juzgar? Simplemente los violadores, ¿qué es lo que comentan? Entran a la cárcel y no conforme con el acto que hiciste afuera, adentro, ¿qué es lo que hacen? Todos te pasan, literal, perdón por la palabra, pero te pasan por las armas. ¿Qué tipo de calidad le estás dando a esa persona? ¿Quién eres tú para comprobar si eso o no es? Aparte, el hecho de que tú hagas cómo salen. Ellos mismos salen diciendo, ¿sabes qué? Si a mí me lo hicieron, pues aguántense, porque cuando yo salga me desquito con gente. Y no es así, va a ser una cadena y un círculo vicioso que nunca va a terminar. Y como dice usted, respetar más que nada los derechos de los pacientes y ponernos realmente en nuestra profesión, a lo que te compete. Tú no eres quien para juzgar, tú vas a hacer tus cuidados y es un paciente más. Es en cuanto, gracias. Gracias. María Isabel. Activo tu audio. Gracias, Lick. Solamente quisiera hacerle una pregunta. Mire, me tocó tomar una sesión en un curso de farmacología y me entra la duda porque con usted hemos aprendido muchas cosas y ahí había como que una discrepancia en lo que habíamos visto con usted en todas las clases que he tomado con usted. Entonces, quisiera saber si en un momento ya dio una plática o si qué posible sería de que se diera una plática de analizar el artículo 28 bis con el acuerdo, el 28 bis que se reformó. De la Ley General de Salud. Sí, el 28 bis de la prescripción de medicamentos por enfermería y otros profesionales de la salud que se reformó en el 2019 y el acuerdo que está del 2017 que yo siento que si ya se modificó la Ley General de Salud, pues ya pierde cierta validez el acuerdo, ¿no? Aunque decía el compañero que estaba dando el tema que las leyes federales generales son muy generales precisamente y que por eso estaban los acuerdos y que les brindaban a la Secretaría de Salud a sacar ese acuerdo donde él dice que solamente que los enfermeros licenciados en enfermería y pasantes de licenciatura solamente podemos prescribir en unidades de atención primaria y cuando el médico no esté, y el del cuadro básico, cuando ya la Ley General de Salud ya cambió. Entonces yo le decía, bueno, pero si una ley general de acuerdo a la pirámide es más que los acuerdos, entonces ya lo otro queda sin efecto, ¿no? Así es. Entonces me decía que no, que porque la Ley General de Salud del 28 bis era muy general y que el acuerdo era muy específico. Entonces a mí sí me gustaría que si se hiciera, si era posible que se hiciera una sesión para eso. Y sobre lo de la cédula, comentaba que la cédula solamente que nos dan en el Distrito Federal está bajo el reglamento del artículo 5º y que solamente se puede ejercer en el Distrito Federal y que nosotros tenemos que tramitar una cédula estatal porque en cada estado se puede tramitar y me dice, revise su cédula porque dice de acuerdo a la regla reglamentaria del Distrito Federal, pero yo lo entiendo, a lo mejor es mi ignorancia. Yo le dije sí, pero yo lo entiendo es que, por ejemplo, dice eso porque ¿cómo se llama? De donde sale es del Distrito Federal porque ahí está la Dirección General de Profesiones, no específicamente porque es el reglamento del Distrito Federal y eso es lo que platicaba en esa sesión de farmacología. Entonces a mí me entró esa inquietud, pues dije, caramba, pues ya me lo están cambiando mucho, ¿no? Y en ningún momento yo había oído eso y dije, yo ya tomé hasta 2 diplomados con el licenciado Macías y no había yo escuchado eso. Entonces sí es bien importante, aunque a lo mejor no es un tema de lo que se trató ahorita, pero sí es importante porque hay mucha gente en esa clase que es de diplomado. Yo no lo estoy tomando realmente como tal porque no estoy entregando tareas, me metí porque dije voy a ver las clases, pero como que estoy encontrando mucha discrepancia, ¿no? En lo que en un lugar y en otro se dice. Entonces yo dije, pues estoy más convencida con lo que dice lo que dice el LIC
Macías, a diferencia del compañero que es enfermero y es perito en enfermería. O sea, yo respeto mucho lo que él diga, pero dije, bueno, necesitamos aclarar esto, ¿no? Porque nos van a confundir a los profesionales de la salud. Y fíjate, Isabel, algo bien importante, que a veces nos metemos a torear cuando no sabemos hacerlo. Zapatero a tus zapatos. Entonces, muchos enfermeros, sin ser abogados, sin tener una cédula profesional de licenciados en Derecho, están dando temas de legislación, están dando temas de derecho. ¿Y dónde queda ese soporte? Es como, imagínense que yo les dijera, a ver, mañana vamos a dar un tema de cuidados paliativos. ¿Y quién lo va a dar? Ah, pues yo mero. No, pues para eso estoy aprendiendo de ustedes, ¿no? No, Sí. no debe ser así. Y ahorita, fíjate, Isabel, el artículo 28 de la Ley General de Salud establece efectivamente la situación del propio compendio y ya hay un acuerdo emitido por el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué era lo que establecía la propia Ley General de Salud? Y por eso siempre me gusta a mí, con la ley en la mano, o sea, cuando les comparto la ley. Esta Ley General de Salud ya es antes de la reforma. Y sí, efectivamente, dice aquí el 28 bis, los licenciados en enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud. Y con la reforma, aquí tengo yo la ley ya reformada, en cuestión de ese artículo 28 bis, nos dice, los licenciados en enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la propia Secretaría de Salud. Entonces, hay que revisar el compendio. Se acordarán ustedes, Isabel, que cuando decíamos de la prescripción y del 28 bis y revisábamos el compendio, prácticamente era un formato en Excel que no nada más eran medicamentos, sino que venían instrumentos y todo ello. La Secretaría de Salud ya determinó cuál es el compendio, cuáles son los medicamentos, en qué nivel. Y mira, voy a tomar en cuenta lo que tú ahorita nos estás manifestando, y yo creo que sí va a ser preponderante dar ese tema, prescripción de los medicamentos del personal de enfermería, y no nada más nos vamos a basar a la propia ley, vamos a ver lo que dice la Corte, lo que dicen los tratados internacionales, y asimismo también revisar el compendio, porque no se vale que los engañen a ustedes con una ley obsoleta, ¿no? Con lo que ya se reformó. Entonces, ¿de qué sirven las reformas? Es como si ahorita yo viniera y les dijera a ustedes, pues la objeción de conciencia sí la pueden ejercer, sin problema alguno. Y alguien me diría, oiga, Lick, pero si ya lo determinó la Corte Inconstitucional, inclusive el artículo 10 bis de la Ley General de Salud ya no es declarado constitucional. Y ustedes, qué bueno, Isabel, y te felicito, que ustedes tomen un criterio de valor, porque ustedes son los mejores jueces. Pero hay que aclarar esta situación. Entonces, próximamente el tema de prescripción de medicamentos del personal de enfermería, ¿vale? Ya está anotado para que lo tomemos en cuenta. Y así como Isabel en este momento sugirió un tema en relación a la enfermería en cuestiones legales, ustedes también sugieran los temas. Si no lo sé, lo investigo, pero con bases. No nada más es sacarse de la manga los temas y pues venir a hablar por hablar. No, hay que tomar las bases de todo lo que es lo legal. Pues los dejo porque mis alumnos ya me van a estar esperando en la otra clase. La palabra clave va a ser reclusorio. Mandan la palabra clave, reclusorio.
al teléfono que está aquí en nuestra pantalla para que les hagan llegar sus constancias. Gracias a todos y a todas. Les mando un fuerte abrazote. Hasta la próxima.